historia de Guatemala desde una perspectiva intercultural. Muchas gracias. Muy bien, en este caso, la organización para estos a cargo del grupo de literatura de ciencias políticas y sociales de la Universidad Mariano Galvez, aquí en el campus de Tenango. Entonces, en esta oportunidad son dos compañeros que van a ser moderadores, y entonces dejo la palabra a la compañera Rosángela Morales. Gracias, licenciado. Doctor, sea bienvenido. Es un gusto tenerlo por acá. Gracias por venir y compartir con nosotros sus conocimientos. Le damos la bienvenida a las autoridades de la Universidad Mariano Galvez, facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Criminalística, Trabajo Social, Enfermería y personas que nos acompañan en esta mañana. Es un gusto para nosotros tenerlo realmente acá a través de esta videoconferencia en la cual vamos a tener el privilegio de aprender sobre nuestra historia a través de sus conocimientos, distinguido doctor. Entonces, vamos a continuar con el programa y le dejo la palabra al compañero Danilo. Muy buenas tardes. Yo hablaré sobre el currículum del doctor Mariano Roberto Morales. Él estuvo en Guatemala desde 1949. Él es escritor, académico y periodista. Ha publicado 2 volúmenes de ensayo académico, La ideología y la lírica de la lucha armada, de 2011, y La articulación de las diferencias sobre el síndrome de Maximón, en 2008. También el doctor cuenta con varias novelas como Los demonios salvajes, El descubridor, La pirámide, El señor bajo los árboles y El jinete de los cielos. Muchas gracias. Dejo para que continúen con el programa. Bueno. Ya no se oyó nada de nadie. Cierto. Disculpe, voy a completar el currículum del doctor. Él ha sido coordinador de la crítica de los cuentos y leyendas de Miguel en la Furia de la Memoria en el 2001. Es autor de 5 libros de texto para secundaria, es doctor en literatura y cultura latinoamericana. Ha sido profesor de especialidad en el programa internacional de posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Norte de Iowa. Me parece que el audio está... ¿Se escucha mejor ahí, doctor? Sí, parece que sí, ya no se está cortando, espero, porque se entrecorta mucho. Bueno, permítame un momento, voy a quitar mi video, tal vez eso va a aumentar la calidad. Bueno. Entonces, continuando, ¿verdad? Él es el doctor en literatura y cultura latinoamericana de
el 2007 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura de Guatemala y es miembro de la Academia Guatemalteca de Lengua por la Real Academia Española. Así que, doctor, pues le damos la más cordial bienvenida, agradecemos también la presencia de autoridades del Centro Universitario de Occidente y de Antropología Social. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar ya con la actividad de lleno. Y es para mí un gusto, ¿verdad? Como docente de la Cátedra de Sociología de Guatemala, en la licenciatura antes mencionada, pues nosotros nos dimos con ese grupo de leer a diferentes autores. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de leer al doctor Mario Roberto, ¿verdad? Con esta obra, que es la red de historia intercultural en Guatemala. Sin embargo, en eso, ¿verdad? En el desarrollo del semestre, pues se presentó la emergencia de la pandemia y entonces eso nos obligó a buscar otras modalidades de enseñanza. Sin embargo, en la discusión del grupo, ¿verdad? Empezamos a descubrir, ¿verdad? El grupo empezó pues, a descubrir información de la memoria histórica que, aunque pueda parecer que esté a la mano, no se sabe. Entonces, eso empezó a crear como discusiones y debates dentro del grupo. Y entonces, la primera pues, pregunta, ¿verdad, doctor? Vemos en su obra y a través de cómo la sociedad precolombina estuvo también como muy polarizada y muy dividida. Quisiera que por favor usted pues empezáramos, ¿verdad?, esa discusión con ese dato histórico, ¿verdad?, que pues nos indican que las sociedades precolombinas, ¿verdad?, de Mesoamérica estaban siempre en constantes guerras, en constantes divisiones. Entonces, por favor, doctor. Sí, espero que me escuchen bien. Si no me lo dicen, interrumpen, por favor. Sí, pues, las sociedades precolombinas, como todas las sociedades del mundo, antiguas, modernas, son sociedades divididas en clases sociales. Y desde el momento en que hay clases sociales, hay luchas de clases, ¿no? Entonces, todas las sociedades acusan una dinámica interna conflictiva, ¿no? El conflicto es lo que da origen a la historia. Conflictos internos y también conflictos externos. Los externos tienen que ver con que en el caso de los mayas, ellos jamás se constituyeron en un imperio porque su economía jamás dependió de la conquista de otros pueblos para aprovecharse de la mano de obra esclava. Esto lo harían siglos después los aztecas, pero los mayas fueron una civilización que se conformó como un conjunto de ciudades-estado autónomas. Y esta autonomía hacía que chocaran entre sí frecuentemente por razones de la frontera agrícola, por razones de comercio, por razones de rivalidad en cuanto a la hegemonías regionales. Entonces, por supuesto que había guerras, ¿no? Había guerras constantes y había constantes mestizajes entre ellas. Ya después del colapso maya, en el siglo X, del colapso pues en el posclásico, cuando en Guatemala los antiguos mayas se diversifican en quichés, cachiqueles, utuiles, mames y quechíes, empieza una dinámica militarista entre ellos, en la que los quichés son los que empiezan a conquistar al resto de pueblos, ¿no? Esto siempre ocurre cuando una unidad civilizatoria se colapsa y se desmembra. Pasó después en
pasó con el Imperio Romano también. Cuando una gran unidad se erosiona, colapsa, pues los pueblos remanentes empiezan una dinámica militar entre sí por la hegemonía y por la dominación territorial. Y eso pasó con los quichés. Pero los quichés a la vez eran tributarios de los mexicas. Entonces hubo muchas incursiones mexicas a Guatemala, de tal manera que el mestizaje violento o pacífico con los grupos del norte, es decir, de México, de lo que ahora es México, fue una constante también en estos siglos, digamos del siglo XI al siglo XVI, en que viene al siglo XV y XVI cuando vienen los españoles. Este hecho ilustra que la violencia y el mestizaje conflictiva fue una constante histórica en nuestro territorio como en todos los territorios del mundo. Nuestro no tiene por qué ser la excepción, mucho antes de que vinieran los españoles. Ahora, cuando vienen ellos, la interculturalidad cambia radicalmente, la violencia intercultural cambia radicalmente, pero sigue siendo violencia y sigue habiendo un mestizaje que esta vez va a producir sujetos nuevos que antes no existían y que son sujetos que hoy día se siguen multiplicando y siguen remitiendo sus identidades a polaridades coloniales, ¿verdad? Como indio, ladino, maya, mestizo. Esas bipolaridades que ya no sirven para contener tantas formas de mestizaje y tantas formas de ser guatemalteco. Esa es mi respuesta. ¿Aló? Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. En la última parte, usted menciona que hubo un cambio en la violencia intercultural, ¿verdad? Con la venida de los españoles. Esto da a pensar, ¿verdad?, que las divisiones que existían previamente fueron como el escenario óptimo y perfecto para que la invasión y conquista española pues tuviera éxito. ¿Usted puede mencionar cuáles fueron esos cambios, doctor, en la violencia intercultural? Sí, cómo no. En primer lugar, no nos olvidemos de que existían rivales, lo mismo que en el Valle de México con Cortés. Aquí Alvarado aprovechó que existían entre el pueblo conquistador y los pueblos que estaban siendo acosados en Guatemala, ¿no? Allá eran los aztecas, aquí eran los quichés los dominantes, y los españoles lo que hicieron, aliarse con los pueblos subyugados, por ejemplo con los cachiqueles, contra los quichés. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, y cuando digamos la conquista tiene éxito, cuando la guerra tiene éxito para los españoles, pues ellos lo que hacen es reducir a todos los pueblos originarios de aquí, a todos que eran a la vez por ratos eran enemigos, por ratos colaboraban según las necesidades de sobrevivencia. Los redujeron a una sola categoría económica y cultural. Esta categoría económica y cultural la llamaron los españoles. La categoría indio es económica porque se trataba de un siervo de la tierra. Lo convierte en un siervo de la tierra independientemente de que fueran quichés, cachiqueles, sutuiles, etc. Y es cultural porque un indio es habitante de lo que los españoles suponían que orientales, y después le pusieron las Indias occidentales cuando cayeron en la cuenta de que no habían llegado al oriente, a la región del oriente del planeta. Pero
Aquí la interculturalidad cambió porque reducen a todo el mundo a la categoría de indio, ¿no? Y con ello aplastan toda la estructura clasista precolombina. Y hay un lamento muy interesante en el Chilam Balam, en donde el escriba se lamenta que ahora todos son iguales, ¿no? No hay clases dominantes ni dominadas, son indios. Sin embargo, los españoles fueron perversamente listos y cuando crearon lo que llamaron repúblicas de indios, al interior de estos pueblos pusieron a gobernar a las antiguas noblezas, es decir, a los linajes nobles precolombinos, que eran respetados por los linajes vasallos, ¿no? Entonces así se aseguraron pueblos de indios o repúblicas de indios que eran como reservorios para que la mano de obra que iba a las encomiendas descansara y se reprodujera. Al interior de estos pueblos se mantuviera el orden español. Y aún más allá fueron más inteligentes porque al interior de estos pueblos de indios no entraban los españoles, con excepción de los curas mendicantes, a quienes está encomendada la cristianización, ¿no? la catequización. Entonces, al interior de estos pueblos, la autoridad, que eran los linajes nobles, eran autoridades cívico-religiosas, no militares ni políticas, sino cívico-religiosas, ¿no? Y de ahí es donde viene el compadrazgo, y todas las ritualidades religiosas a las que los pueblos de indios o repúblicas de indios se dedicaban. Y hasta la fecha, digamos, ese es un patrón, ¿no? Todo el año la gente se vuelca en las comunidades a la celebración del Día del Santo Patrono. Esto es una reminiscencia de la actual. Entonces, la interculturalidad cambia, ¿no? Porque la que antes era hegemónica, ahora es subalterna. Pero es una rivalidad que sigue, porque la rivalidad entre quichés y cachiqueles continúa hasta la fecha. Empieza cuando los cachiqueles los invaden. Hay que leer el libro Los Anales de los Cachiqueles para darse cuenta de eso. Y los cachiqueles después se barajan y contribuyen a la derrota de los quichés. Y esta enemistad persiste hasta la fecha. Entonces es una interculturalidad violenta o conflictiva que ocurre entre los pueblos indígenas y respecto de los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas hacia los invasores europeos. Entonces esto se complica porque los mestizajes se intensifican y empiezan a surgir sujetos culturales nuevos. El indio es un sujeto nuevo, no existía como tal, ¿no? Como sujeto social, político, económico, cultural, no existía, lo crean los españoles. Después, el sujeto criollo, que es el hijo y nieto de español nacido aquí, y que ya considera esta tierra como suya, y es blanco, ¿no? Y luego el ladino, ¿verdad?, que es una variante del indio. Acordémonos que la primera manera de ser ladino fue ser indio ladino, indio latinizado por una lengua latina que era el castellano y profesaba una religión latina, el cristianismo. Entonces los primeros ladinos fueron indios ladinos, gente que era discriminada en su comunidad indígena y era discriminada en las ciudades españolas, era un paria. Y la ladinidad no es sino hasta principios del siglo XX que empieza a ser protagonista de la historia de este país. Antes no. Entonces, la interculturalidad, por supuesto, cambia radicalmente respecto de la interculturalidad precolombina, aunque el denominador común de violencia y conflictividad siga siendo vigente. Esa es mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, doctor. En este repaso, ¿verdad?, de los aspectos relevantes de nuestra historia, tenemos a todos los gobiernos liberales que se instauran después de la independencia.
Sin embargo, se piensa, ¿verdad?, que el término liberal pues, trae como ciertos cambios, ¿verdad?, a la tradición que se había formado durante la colonia. ¿Nos podría explicar por qué es que las reformas liberales no cambiaron la estructura de la naciente república, sino que ahondaron más en esa problemática? Hasta ahora, ¿qué estamos? Sí, acordémonos de que el ciclo independentista de América Latina va de 1810 a 1830, con la excepción de Cuba y Puerto Rico, que se independizan de España hasta 1898. Este ciclo independentista estuvo inspirado en la modernidad europea. Los criollos más progresistas de América Latina quisieron hacer de sus países réplicas de Francia, Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos, ¿no? Pero en la independencia era básicamente Inglaterra, Francia, Alemania. Y soñaron con la modernidad. No nos olvidemos que la modernidad en términos económicos es capitalismo, en términos políticos es democracia liberal, ¿no? En términos filosóficos es individualismo progresista. Y digamos, nosotros todavía sociedades semifeudales, porque España era el país más atrasado de Europa cuando conquista América. Aquí un régimen feudal, tanto económico como cultural y político, ¿no? Instauran virreinatos, capitanías generales, corregimientos, alcaldías, y el régimen de la tierra era feudal, ¿no? Era un señor encomendero, un señor feudal que tenía siervos de la tierra, ¿no? El régimen de encomienda y repartimiento era un régimen de mano de obra servil al estilo de la Edad Media europea. España no había entrado en la modernidad y viene aquí con su mentalidad de Edad Media, y religioso también trae un cristianismo inquisitorial atrasado respecto de los catolicismos del norte de Europa. Entonces, los liberales, digamos, cuando realizan la independencia, la realizan pensando en la modernidad. Pero la modernidad, si nosotros tomamos como modelo a Estados Unidos o a Inglaterra o a Francia, la modernidad en lo económico siempre de una reforma agraria, en la que la tenencia pasa de ser latifundista, digamos, a ser minifundista, es decir, a crear un amplísimo estamento de pequeños propietarios agrícolas en lugar de 2, 3, 4 o 10 señores feudales. Y esa pequeña propiedad agrícola es la que utiliza el producto agrícola y posteriormente lo industrializa para un consumo interno. Este es el ideal liberal de la modernidad. Pero ¿qué pasa en Guatemala con en América Latina con los criollos? Que no renuncian a la tenencia feudal de la tierra y sobre esa base económica quieren fundar un Estado democrático liberal, lo cual es una contradicción frontal en sí misma. Y es por eso que las democracias en América Latina no pueden instaurarse, porque una democracia necesita de ciudadanos conscientes de que en ellos radica la soberanía. Y en América Latina lo que había era un régimen económico que era una fábrica de pobres, era una fábrica de campesinos iletrados, de campesinos refugiados en sus comunidades, reciclando sus culturas antiguas y, digamos, sin ningún acceso a la modernidad con la que soñaban los criollos. Entonces, ese Estado no se podía sostener sin hacer una reforma agraria y crear muchos propietarios.
y muchos asalariados, la de la modernidad capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Que el liberalismo se convierte en dictaduras militares, en dictaduras civiles como la de Cabrera, no era militar. Lo cual es otra contradicción, ¿no? Como el liberalismo no puede ser dictatorial si es fiel a la teoría clásica liberal. Pero aquí en toda la América Latina así ocurrió. Entonces, esa es la razón por la cual durante el liberalismo, aquí el liberalismo solo fue de nombre, pero en realidad el régimen, la tenencia de la tierra siguió siendo feudal. Hasta 1944, la agenda de Arbenz era la misma con la que soñaron los independientes. O sea, hacer de Guatemala, como dice Arbenz en su discurso inaugural de toma de posesión, hacer de Guatemala un país capitalista moderno. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, un capitalismo de igualdad de oportunidades, de libre competencia y de control de monopolios. Entonces, esa es la razón histórica por la cual el liberalismo aquí siguió siendo colonial. Y hasta la fecha todavía hay bolsones en algunos lugares rurales de Guatemala en donde siguen habiendo relaciones semicoloniales, semifeudales de producción. O sea, esto se llama atraso estructural. Y lo sufrió toda la América Latina y lo sigue sufriendo. Las consecuencias las sigue sufriendo toda América Latina. Por eso Estados Unidos se comió a América Latina, que fue contra lo que advirtió Bolívar, ¿no? Si no fundamos un solo país del Río Bravo hasta la Patagonia, un país moderno, Estados Unidos nos va a comer. Lo mismo dijo Martí, lo mismo dijo Darío. Y así ocurrió porque los criollos se ensimismaron en sus paisitos, crearon imaginarios, himnos, banderas, flores nacionales, instrumentos nacionales, inventaron una nacionalidad de ellos. Hicieron de su gesta independentista una gesta que le convenía a todo el mundo. Y hasta la fecha nos tragamos ese cuento, ¿no? Esto se llama hegemonía cultural. Un grupo, como los criollos, se independizan en 1821, en nuestro caso de España, y sin la participación de indígenas ni ladinos, en un proyecto que solo beneficiaba a los criollos, por proyecto criollo, y le hacen creer al pueblo que todo el pueblo se liberó de España y que gracias a esa liberación ahora son libres, ¿no? Y digamos, ese confite se le da a chupar a todo el pueblo. Y hasta la fecha el patriotismo latinoamericano y guatemalteco, un patriotismo remitido a un imaginario criollo del siglo XIX que no tiene contenido, porque el Estado no está presente en el pueblo, en las comunidades rurales. No está presente en forma de educación pública, de salud pública, de servicios públicos. No está presente. Y eso lo podemos ver ahorita con el manejo que se le está dando a la supuesta pandemia. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias, doctor. Poco a poco, pues estamos ya encauzando la videoconferencia a nuestro presente, ¿verdad? A esta experiencia que nos ha tocado vivir. Sin embargo, creo yo que hay todavía como un aspecto de nuestra historia que ha sido fundamental para que, como usted mencionó, Estados Unidos no solo latinoamericana, Latinoamérica, sino de hegemonía global. Vamos a hablar acerca del periodo de la contrarrevolución que inició con la contrarrevolución de 1954. Yo le pediría a usted que por favor nos explique, ¿verdad?, cómo fue esta injerencia a raíz de la lucha contra el comunismo, ¿verdad?, como se le conoció a ese periodo contrarrevolucionario, y cómo eso lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy, doctor. Bueno,
Es una cosa curiosa que cuando yo visité Taiwán me di cuenta de que el caso de Taiwán es un caso muy parecido al de Guatemala, y en el mismo tiempo, en los años 40 del siglo XX. ¿Qué pasó en Taiwán? Taiwán, que es un ejemplo que siempre ponen los neoliberales como modelo a seguir. Bueno, lo que pasó con Taiwán fue que cuando Mao Zedong hizo su revolución, su enemigo, el general Chiang Kai-shek, tuvo que replegarse hacia la isla de Taiwán. Para quienes no tengan la geografía de este lugar en mente, China continental es, digamos, del tamaño de la pantalla de su computadora, y Taiwán es del tamaño del botoncito de on-off, o más chiquito todavía, ¿no? Taiwán tiene el tamaño del Petén y la separa de China me parece que 3 kilómetros de mar, el estrecho de Taiwán. Entonces, cuando Chiang Kai-shek se va para Taiwán, se lleva consigo, se roba la reserva de oro de China y se la lleva para Taiwán y le pide protección a Estados Unidos. Estados Unidos le da la protección y Mao Zedong pues deja que Chiang Kai-shek se quede en Taiwán. ¿Qué encuentra Chiang Kai-shek en Taiwán? Encuentra una sociedad feudal de señores feudales y siervos de la tierra con grandes latifundios. Entonces les dice, de ahora en adelante, ustedes, los señores feudales, les van a dar su tierra, van a cuadricular sus latifundios y van a hacer pequeñas parcelas para sus siervos. Y ustedes se van a convertir en industriales del producto agrícola que produzcan sus ahora pequeños propietarios agrícolas. Y dijeron, no estamos de acuerdo, y él les dijo, no les pregunto si están de acuerdo, aquí hay ley marcial, o sea, la reforma agraria de Taiwán la hizo Chiang Kai-shek bajo ley marcial. Repartió tierras, destruyó el latifundio, y a partir de ahí pidió asesoría de Estados Unidos para cualificar a los antiguos terratenientes como industriales del producto agrícola que se producía en Taiwán. Así despegó Taiwán. Ese fue el despegue, y ese es el despegue, ese es el paso del feudalismo al capitalismo en todos los países en donde ha habido este tránsito. Y esto fue con lo que soñaron los independentistas, y esto fue con lo que soñó Arbenz. Ahora, en Taiwán, Estados Unidos apoyó esto, pero en Guatemala al mismo tiempo, en los años 40, lo reprimió como comunismo. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque Taiwán le servía como escaparate contra China comunista. Y en el caso de Guatemala, Guatemala era un mal ejemplo para el resto de América Latina, porque Guatemala iba a despegar como un pequeño país capitalista, al igual que Taiwán. Entonces, reforma agraria se convirtió en una mala palabra, digamos, en un término comunista, cuando la reforma agraria está en la base del desarrollo capitalista, ¿no? Esto lo sabe cualquier economista que se respete. Pero ocurrió por la Guerra Fría, ¿no? Por la Guerra Fría. Entonces, no se lo podían permitir. Estados Unidos no se lo podía permitir en América Latina, y por eso derrocan a Arbenz. Se instaura la contrarrevolución y el país regresa a las relaciones semifeudales, al latifundio, cero reforma agraria, a la semicolonialidad, y desde entonces nos hemos movido en ese atraso, caminando muy lentamente, ¿no? La gente más ingenua, cuando ve la ciudad de Guatemala o ve las cabeceras departamentales, dice que hay desarrollo porque ve edificios, porque ve colonias residenciales de clase media, por medio de las cuales se endeudan a la gente de 30 años, o una casita Pero eso lo que es, no es desarrollo, es lavado de dinero. Y toda la banca de Guatemala está comprometida con el lavado de dinero. Entonces no es desarrollo. El pueblo vive de las remesas, no de lo que produce el llamado sector productivo. Pues tenemos una economía postiza, tenemos una economía monopolista por medio de la cual una élite muy reducida se enriquece vendiéndole cosas al pueblo. Pollo frito, cemento,
café, azúcar a altos precios, y por otro lado, digamos, no hay empleo. Por eso la gente emigra y desde Estados Unidos manda remesas, de los cuales el sistema bancario capta una parte de cada remesa. Entonces, el atraso que padecemos en la modernidad empezó en el 54, pero tiene antecedentes anteriores, ¿no? En la independencia de Colombia. Esa es mi respuesta. ¿Aló? Ya nos vamos a ir pues a la red donde los participantes de esta videoconferencia van a hacer sus preguntas. Sin embargo, ya como punto final, ¿verdad? A este cuestionario, ¿verdad? Que no le estoy dando. Estamos ante una situación, doctor, que nosotros no lo visualizábamos ni siquiera como cero, ¿verdad? Tal vez algunos otros países ya lo tenían contemplado, ¿verdad? Sin embargo, esto se nos dejó venir y el país se debate entre esa ausencia de Estado que usted dice, ¿verdad? Porque el sistema educativo, de salud, siempre vive al borde del colapso. Entonces estamos entre esos frentes, ¿verdad? Entre el trazo estructural, entre esta incertidumbre. ¿Usted qué piensa, doctor? Si esta pandemia representa algo como pueblo guatemalteco una oportunidad para saltar o dejar o buscar alternativas, ¿verdad?, que nos permitan salir de este atraso, doctor. Yo no lo creo, por la actitud que tienen todas las fuerzas populares activas, ¿no? Todos los movimientos populares cayeron en el miedo a la muerte, a la enfermedad, y están con el quédate en casa. Lo cual no quiere decir que no haya que cuidarse del virus, ¿no? Lo que estoy diciendo es que el miedo ha paralizado y el miedo daña el sistema inmunológico, que es de lo que deberíamos preocuparnos, mantener el sistema inmunológico activo, sano, porque ese virus nos puede dar y ni siquiera nos damos cuenta. El virus, yo no voy a entrar a especular si fue creado en un laboratorio o no, porque en definitiva nada de eso puede constarme a mí, pero hay indicios de que pudo haber sido así. Sin embargo, no me voy a detener en eso, sino en el manejo geopolítico que se le ha dado al virus y en el hecho de que parte de la agenda neoliberal para el mundo contempla un punto macabro, que es el razonamiento siguiente, ¿no? Hay demasiada gente en el mundo y se prevé que haya mucha más en un futuro cercano. Y dicen, los recursos naturales no son suficientes para alimentar a toda esa gente. Por lo tanto, la solución salomónica de ellos es que hay que reducir la población en varios millones de personas. El coronavirus, pues, se ensaña particularmente con las personas que ya están enfermas de alguna otra cosa. Sobre todo personas de la tercera edad, pero no solo de la tercera edad, sino personas que padezcan ya otro tipo de enfermedades. El manejo de este virus en todo el mundo ha sido muy, muy sospechoso. No hay hospitales públicos vacíos en Estados Unidos. Hay mala práctica en la práctica, valga la redundancia, de las pruebas, ¿verdad? Hay gente diagnosticada positiva sin serlo, hay gente que puede estar positiva
y digamos y asintomática, o gente que se la llevan al hospital porque tiene otros síntomas y los confunden. En fin, ha habido un manejo en el que claramente hay una intencionalidad de las élites globales, de la oligarquía financiera global, de atemorizar al planeta para que se quede en su casa. ¿Con qué fin? Bueno, desde el 2008 se viene anunciando que la manera como se salió de la crisis del 2008, que fue refinanciando a los bancos que perpetraron el fraude y no a la gente que fue estafada, ese mecanismo iba a provocar otra quiebra peor que la del 2008. Una quiebra que ya está, no se debe al virus, sino que ya estaba. Y el sistema financiero global no tiene forma de explicarla. No se le puede decir al mundo, fíjense que las finanzas mundiales quebraron. Sin embargo, con el encierro de 2-3 meses por el virus, sí puede haber un pretexto y decir, como nada, en 3 meses no hubo líneas aéreas, no hubo nada, entonces el mundo entró en recesión. Pues no tardan en anunciar la gran recesión, empezarse a sentir las consecuencias de esa recesión que, repito, ya estaba, ya había ocurrido, no solo por el fraude, por cómo se remedió el fraude del 2008, sino porque el fraude financiero ha seguido, y ahora se le va a echar la culpa al virus. Entonces, ante esto, algunas élites empresariales han protestado y están urgiendo volver a abrir la economía, aunque el virus siga ahí y en algunos casos esté aumentando. Este dilema entre quedarse en casa y abrir la economía es un dilema en definitiva falso, porque se va a tener que convivir con las dos opciones. El virus va a seguir. Para que el mundo se contagie completo y tenga defensas contra el virus, falta mucho. Entonces vamos a tener que seguir conviviendo con él, y porque ya con este tiempo de encierro se justifica el fraude global financiero que perpetraron las de la City de Londres, la banca Rothschild y amigos, George Soros y amigos, y entonces la gente se lo va a creer y va a decir, bueno, como fue un virus, ¿verdad? Fue un castigo de Dios o fue algo de la naturaleza, tuvo la culpa, pues aguantemos esta crisis. Mientras que la élite global se queda con todos esos millones que se robaron del 2008 para acá. Este es el manejo geopolítico del virus. En Guatemala, la geopolítica no se estudia, no, aquí todos, o es el presidente, o es un ministro, o es un diputado. Vivimos en una burbuja de aire en la que creemos que somos el ombligo del mundo, y no somos ni siquiera un lunar en la espalda del mundo. Realmente para los poderes geopolíticos nosotros no importamos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que entender es que vamos a convivir trabajando con el virus, ¿verdad? Y que tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, tomando vitaminas, comiendo bien y sobre todo sin tener miedo, porque el virus como tal, pues sobre la gran mayoría de gente que muere es porque el virus le complica enfermedades que ya tenía. Y hay mucha más gente que muere de otras cosas que del virus, por ejemplo, de pulmonía, de neumonía y de otras causas. Tenemos que aprender a convivir con ese virus que no se sabe si fue creado o se creó solo. Yo tengo la sospecha de que fue creado para justificar la estafa mundial. Y de lo que se trataría ahora es que tal vez algunos sectores de poder mundial puedan resetear el sistema capitalista y acabar con la hegemonía del capital financiero
y hacer valer el capital de productividad física. Y aquí viene el problema de la reelección de Trump. Trump está de acuerdo con China y Rusia porque él no tiene intereses financieros, tiene intereses productivos, de dar este reseteo del sistema. Esto sería lo mejor que le puede pasar al planeta. Un cambio de sistema no va a haber, porque no hay quien lo esté impulsando. Y en China y Trump no están de acuerdo con que ya basta de estafas planetarias y de justificaciones con virus o con guerras, sino que hay que dedicarnos todos a la productividad material, de bienes materiales. Y eso implica un regreso a las economías nacionales y un proceso de desglobalización financiera, lo cual sería beneficioso, este reseteo. Y por ejemplo, aunque a mí también, como a todo el mundo, me cae mal Trump, yo creo que es mejor que se reelija Trump a que quede un liberal, un demócrata, porque los demócratas tienen intereses en la industria armamentista y energética. Y la agenda de Hillary Clinton, si no hubiera ganado Trump, la agenda era iniciar una guerra contra China, una guerra nuclear controlada. Imagínense lo que es guerra nuclear controlada. ¿Cómo se va a controlar una guerra nuclear? Eso escalaría inmediatamente. Entonces, esta es mi manera de analizar el manejo geopolítico del virus en el mundo. En Guatemala esto ni siquiera forma parte de los análisis que se hacen, pero los síntomas son los mismos, ¿no? Hay un empresariado de derecha que está con el presidente de derecha, porque insiste en que nos quedemos en la casa todavía, porque el pico de los contagios ahorita está hasta arriba. Y la razón es que nosotros empezamos tres semanas después del resto de países, incluso respecto de Costa Rica. Costa Rica ya empezó a abrirse. Aquí no se puede hacer eso todavía, tal vez a mediados de junio, ¿no? Cuando lleguemos al pico de contagios y la cosa empiece a bajar. Y la crítica que se le hace al presidente no es tanto esto, sino el manejo de los millones de quetzales, de los millones que pidió de préstamo, que endeudó al país por varias generaciones y que no se ven todavía, no acaban de verse completamente en materia de ayudas que, pues porque 1,000 quetzales francamente no es nada, ¿no? Y los que pagan el pato son la gente que tiene que salir a trabajar, la gente que se quedó. Pero esto está previsto por el manejo geopolítico del virus, ¿no? Quebrar la pequeña industria, la pequeña empresa, quebrar la economía informal y hacer que la gran empresa prospere. Eso está previsto. Claro que en cuanto se pueda, la gente va a empezar a trabajar y va a ver cómo vive y va a ver cómo se las arregla. De hecho, ya lo está haciendo en México, ¿no? Aquí mismo. Entonces, no se puede hacer eso y a la vez respetar distanciamientos sociales, protocolos tal vez andar con mascarillas, sí, pero nadie puede permanecer 2 metros distante del prójimo, trabajando en lo que sea, haciendo hot dogs en la calle, helados, qué sé yo, ¿no? Entonces, repito ya para cerrar esta respuesta que vamos a convivir con las dos. Se va a abrir la economía poco a poco, el virus va a seguir, más gente se va a morir, mucha gente le va a dar y no lo va a sentir, otra gente le va a dar, lo va a sentir y se va a curar. Darse de la cabeza es el pánico que los medios de comunicación nos metieron para quedarnos en casa a fin de que la oligarquía mundial pudiera justificar el fraude global financiero que ya se está anunciando y que se viene. Eso se viene y se le va a echar la culpa al virus. Bueno, esa es mi respuesta. Muchísimas gracias por darnos esta explicación, basándonos en la historia, en el 30
cultural de nuestro país, y que esto lo va a pues, a nuestra esta situación con la que nosotros tenemos que lidiar. Es el momento de a los participantes, ¿verdad? En las preguntas pues se las hagan llegar al otro por medio del chat, ¿verdad? El chat está activo y o a través de los compañeros que son invitados para el grupo que es de derecho. Muchas gracias. Which park are we even going, though? I'm coming. Compañeros, estimados estudiantes o a los demás participantes, si tienen dudas, por favor, es el tiempo que le hagan llegar sus preguntas al doctor. Buenos días, doctor. Le saluda Rosángela Morales. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de Guatemala intercultural, se entiende que es la mezcla de distintas culturas. Doctor, yo tengo una duda. ¿Es posible que por la mezcla, por las variadas culturas que existen en Guatemala, será por ello de que Guatemala no puede avanzar en el aspecto económico, en un aspecto de salud, en un aspecto académico? ¿Será posible de que la mezcla de tantas culturas venga a afectar el crecimiento de un país? No, la respuesta es un rotundo no. Los problemas económicos y políticos de Guatemala tienen una sola causa, que es la élite oligárquica, es decir, una veintena de familias que son dueñas de la tierra, son dueñas del comercio, son dueñas de las finanzas, de las narcofinanzas, léase de la banca, y que no permiten que otras personas, pequeños propietarios, entren a competir con ellos. Esto se llama prácticas monopolistas y van en contra del ideario liberal capitalista. La cultura, la mezcla de culturas, digamos, y las culturas separadas que existen también, ¿verdad?, no es la causa de los problemas económicos. La cultura nunca es causa de problemas económicos. Al contrario, ¿no? Si hubiera aquí una productividad nacional física de mercancías que requiriera muchos empresarios, muchos asalariados, y que eso implicara muchos consumidores, tendríamos una economía sana. Si hubiera un Estado que tuviera relaciones con las grandes potencias en términos de dignidad nacional y que el dinero no se fuera en pagar intereses de los préstamos, Yamatei ahorita endeudó al país hasta los nietos que usted va a tener. Ellos van a estar pagando en forma de impuestos esta que contrajo Yamatei. Si estas son las causas, digamos, económicas y políticas del atraso de Guatemala. No las culturas, al contrario, ¿no? Al contrario. Las culturas, el hecho de que tengamos una interculturalidad conflictiva no es causa de nuestros problemas económicos, de que aquí no hay empleo. Aquí no hay empleo porque los que tienen monopolios no dejan que más empresarios compitan. De hecho, los matan.
el capitalismo no puede progresar así, ¿verdad? El capitalismo para progresar requiere de muchísimos empresarios, de muchísimos asalariados y de muchísimos consumidores. De nuevo, ese fue el sueño de Arbenz, que había sido el sueño de los independentistas, pero la modernidad no ha llegado aquí porque los oligarcas son todavía gente con mentalidad feudal, con mentalidad colonial. Y los nuevos oligarcas, gente como los Gutiérrez Bosch, por ejemplo, que no son oligarcas coloniales, sino son nuevos oligarcas porque empezaron gracias a la corrupción de Idígoras Fuentes, tampoco ellos entran al mismo aro. Y su discurso es de democracia, de Estado de Derecho, etcétera, pero sus prácticas son monopolistas. Y si no, trate usted de poner un pollo frito a competir con el que ya existe, ¿verdad? Tienen monopolizadas las harinas, monopolizada la crianza de pollos, toda la cadena de producción de pollo frito la tienen monopolizada. Y hasta su propia competencia, que es propiedad de ellos. Su falsa competencia. Es como Pepsi y Coca, ¿verdad? Que aparentemente compiten, pero que son el mismo capital. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho la respuesta. Fíjese que yo siempre consideré que la mezcla de muchas culturas era lo que no nos dejaba avanzar, pero realmente con la explicación que usted nos acaba de dar, que en realidad es el monopolio el que viene a afectar al país, agradezco mucho su respuesta. Con gusto, mucho gusto. Doctor, muy buenos días. Le saluda Abraham Ralda, también estudiante de Derecho de la Mariano Gálvez. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tenemos que hacer para modificar ese monopolio que nos ha estado, pues, o que ha estado acaparando el desarrollo del país? Bueno, pues esto lo he insistido mucho en columnas. Lo que tenemos que hacer es organizar un movimiento intercultural, interclasista, un gran movimiento popular que se convierta en un partido político de cuadros calificados con una agenda de democratización de las relaciones de producción. No se trata de buscar el socialismo porque en este momento eso es una imposibilidad histórica. Hablar de socialismo es irresponsable porque no hay quien lo haga, no hay no hay condiciones para eso, pero democratizar el capitalismo sí se puede. Claro que ya se sabe que democracia y capitalismo no se llevan, pero digamos, instaurar un capitalismo, la élite económica no influye en el Estado, es posible. Lo está haciendo López Obrador en México, con mucha dificultad. Lo mismo deberíamos tener aquí. Pero aquí hacen falta liderazgos, tanto locales como nacionales. Falta valentía, hace falta un estamento intelectual que guíe, hace falta activistas comprometidos y con el sacrificio, no movimientos internacionales, porque ahora todo el mundo que quiere hacer un partido o hacer algo políticamente, lo primero que hace es ir a buscar financiamientos a agencias europeas. Y eso es formar movimientos que nacen comprados, ¿no? Ese es el drama de la desgracia de nuestra sociedad civil. Y aquí sociedad civil se le llama al montón que andan por ahí compitiendo por los financiamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, un movimiento y un partido político con una agenda democratizadora para que haya más empresarios, haya más asalariados y haya más consumidores. Y un Estado en el que los políticos establezcan relaciones dignas con el resto de países del mundo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Tengo entendido que todo partido político se basa en estas modificaciones sociales, es decir, las necesidades del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, a su punto de vista, ¿qué es lo que hace que vuelvan
los partidos políticos a corromperse, por decirlo así. Tenemos un sistema económico corrupto, que es oligárquico, que necesita del Estado para sobrevivir. Por eso usted ve ministros del CACIF ahora. Entonces, si nosotros no cortamos el vínculo que hay entre el sistema económico oligárquico y el Estado, no se puede hacer nada. Entonces, la plan es formar un partido político que no sea corrupto, que no sirva a los intereses oligárquicos. Primero. Segundo, tomar el poder del Estado y hacer del Estado una incorruptible, eficaz, cortando la relación que existe entre la élite, el poder económico oligárquico y los funcionarios públicos. Así se puede, pero que el sistema político guatemalteco está corrompido, todo el sistema está corrompido. Entonces, hacer un partido tradicional para llegar a la presidencia y desde ahí querer hacer algo es inútil. Primero hay que hacer un gran movimiento pasando el poder de los dirigentes en el pueblo que los apoye, para que a la hora de llegar al Estado tengan el respaldo del pueblo. Aquí lo pudieron haber hecho dos personas. Uno fue Ramiro de León Carpi, no se atrevió. El otro fue Portillo y lo anularon estando en la presidencia de muchas formas. Entonces está visto que en lo individual no se puede, hay que crear una base popular para que le sirva de sustento a los cambios que se puedan realizar desde el Estado. Un Estado autónomo respecto del poder económico oligárquico. Totalmente de acuerdo, doctor. Fíjese que yo me he dado cuenta que también, lastimosamente aquí en Guatemala, pues casi no hay personas que cuenten también con el recurso para fundar esta como revolución, por decirlo así, o para fomentar esta idea y formar líderes valientes a que se unan a la causa de separar el poder del Estado con el poder del CACIF y entre otros sectores. Tengo entendido que las personas que lo han querido hacer, pues usted bien lo ha dicho, no, han terminado muertos o entre otros. Pero mi comentario va a esto. En muchas ocasiones, también las personas que intentan crear esta estrategia, pues terminan asumiendo compromisos con este tipo de sectores, no por decirlo al CACIF, ¿verdad? No sé si usted comparte esta idea o no. Claro, porque el CACIF, la élite oligárquica financia a todos los partidos políticos y cada uno de los partidos políticos. A unos les dan más y a otros menos, ¿verdad? Para mantener el sistema. Y otros que se alejan de la élite oligárquica buscan financiamientos en la cooperación internacional, pero es lo mismo porque la cooperación internacional tiene su agenda. Francia, Inglaterra, los países nórdicos tienen su agenda y no es en interés de Guatemala. Entonces necesita es volver al sentido de sacrificio que se tenía antes de los acuerdos de paz, que fue donde empezó a desmantelarse todo con Arzú. Ya la gente no está dispuesta a luchar, a sacrificarse si no quiere ser financiada. Los movimientos populares vienen a manifestar solo si a cada persona le dan su almuerzo y le pagan su día. Ya no hay espíritu de sacrificio. Entonces, así no se puede lograr un cambio. El sistema tiene comprado incluso hasta su oposición.
¿no? Los sindicatos, los movimientos populares, los movimientos, todo el ONGismo está comprado por el sistema. Entonces aquí se requiere una acción valiente y sacrificar. El que no esté dispuesto a hacer eso, pues mejor que se alinee con la reacción, ¿verdad? O que no haga política, sino que se mantenga al margen, gozando de los beneficios que le pueda dar el sistema a él. Pero aquí los cambios requieren sacrificio. Eso. Muchas gracias, doctor. Ya con esto creo que aclaré también algunas dudas. Doctor, disculpe, nos saluda Daniel. Muy bien, aquí también hay una pregunta del compañero Rafa. Él dice, abrir el mercado para evitar los monopolios también podrán empresas transnacionales. No se le escucha bien. ¿Es más viable panorama? Disculpe, pero no entendí nada, solo oí ruidos, el audio no sirve. Sí, doctor, disculpe. Lo que decía la licenciada es que alguien comentó en el chat, ya que dice lo siguiente: al abrir el mercado para evitar los monopolios también podría representar la intervención de empresas transnacionales que actúan con la contra del libre mercado para captar el Estado. Para el cooptar del Estado. Es que no se trata de abrir el mercado, eso es una expresión neoliberal, abrir el mercado. Las corporaciones transnacionales ya están metidas desde Álvaro Arzú. El capital transnacional entró aquí. La prueba está en que Pais dejó de ser Pais y ahora es Walmart, y que Cementos Progreso está dejando de ser Cementos Progresos para adoptar el nombre de una transnacional del cemento holandesa. El corporativismo está aquí desde fines de los 90 y la oligarquía es socia minoritaria de los grandes capitales corporativos transnacionales. Por eso es que la pequeña y mediana empresa no prosperan por las prácticas monopolistas. Entonces, de lo que se trata es de empujar, es de promover la pequeña y mediana empresa desde el Estado por medio de un sistema bancario de préstamos que sean pagables por los pequeños empresarios. Porque los préstamos de ahora son impagables debido a que la banca está controlada por la oligarquía. Entonces, el Estado necesita volver a hacer valer al Banco de Guatemala como una entidad de préstamo para el pequeño empresariado, pero préstamo pagable a fin de promover la pequeña y mediana empresa. Entonces, decir que poner como antípodas el monopolismo y las corporaciones transnacionales es incorrecto. Si las corporaciones transnacionales y el monopolismo local son lo mismo. Eso. Okay. Muchas gracias, doctor. Tengo una siguiente pregunta y es: ¿la sociedad podrá crecer rápidamente a un crecimiento económico después de la pandemia? No, la pandemia no tiene nada que ver con que podamos un rápido crecimiento económico. El rápido crecimiento económico solo se lograría si no hubiera aquí una oligarquía monopolista. Porque para que haya crecimiento económico tiene que haber muchas empresas, muchos empresarios, muchos asalariados, muchos consumidores, no solo 20 familias. Entonces, ¿en qué va a cambiar la pandemia eso? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. Si los españoles no hubieran arribado a América, ¿los quichés fueran los dominantes o...? Pues yo no sé si lo serían hasta la fecha, pero si los españoles no hubieran llegado a Guatemala,
probablemente los quichés en el siglo XVI, digamos 1520, 30, 40, habrían sido en Guatemala un imperio parecido a los aztecas. Probablemente habrían entrado tarde o temprano en guerra. Y ya no, de ahí en adelante no puedo imaginar qué pudo haber pasado. Lo que se puede imaginar es que los aztecas iban expandiéndose fuertemente y que se le rebelaban a los aztecas porque los aztecas los tenían de tributarios, y tarde o temprano habría habido choques entre los dos imperios. Pero primero los quichés se habrían tenido que consolidar como imperio, lo cual les habría llevado unos 80, 100 años, y después podría haber habido guerras. ¿Quién habría ganado? No se sabe. Tal vez los quichés habrían conquistado a los aztecas, no lo sé. Eso, hasta ahí se puede imaginar. Doctor, muy buenos días. Le saludan a Jenny Velázquez de la Universidad Mariano Gálvez, estudiante de la Facultad de Derecho. Mi pregunta es si Guatemala se vería sometida otra vez a esclavitud por pagar las deudas que ya se tienen, o cómo se vería Guatemala de aquí para pagar los préstamos que se han hecho para la ayuda para la pandemia. Pues la esclavitud no es necesaria. Lo que pasa es que vamos a seguir como estamos, sin empleos, con bajos salarios, con altos índices de desnutrición, de enfermedad. Seguiremos siendo un pueblo inculto, no educado en los términos occidentales de la universidad, con grandes bolsones populares de miseria. De esa manera es como se pagan, porque la deuda no se paga, lo único que se paga son los intereses de la deuda, pero al corazón de la deuda nunca se llega. Por eso la deuda es impagable, porque cada vez que no tenemos para pagar el interés, la entidad prestataria nos presta el interés, y con eso el interés del año siguiente crece y la deuda aumenta. Es impagable, el mecanismo es fraudulento, de tal manera que una revolución debería ser anularla, y ya no entendemos más. Un presidente que encuentra en el endeudamiento el remedio para un problema local es un traidor a su país, es un traidor a su país. Los préstamos no alivian nada, solo le echan carga a las generaciones que vienen. Entonces, este país, para pagar esa deuda, va a tener que seguir sumido en el desarrollo, en el atraso, sin necesidad que haya esclavitud. Pero hay subordinación, hay atraso, no progresaremos. Eso. Muchas gracias, licenciada. Entonces sí, me aclaró la duda. Doctor Mario Roberto. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro. Doctor, por parte de la Universidad de Mariano Gálvez, la organización fue a través de la licenciada que nos imparte el curso de Sociología. Estamos muy agradecidos porque nosotros como estudiantes hemos tenido la oportunidad de poder leer su documento, su obra, Breve Historia Intercultural de Guatemala. Es una obra realmente asombrosa que vino a dilucidar muchas dudas que nosotros como estudiantes teníamos. La licenciada hizo esta gran hazaña de poderlo contactar a usted porque sabemos que usted es una persona muy importante, muy ocupado. Agradecemos grandemente que usted se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros y poder dar un poco de su conocimiento, que sabemos que es amplio. Hablo en nombre de todos los compañeros, todos estamos de acuerdo en que usted es una eminencia acá en Guatemala. Agradecemos grandemente el privilegio que nos dio de poder compartir usted de este modo, ¿verdad? Porque actualmente esta es la única forma en que ahora nos comunicamos.
jamás imaginamos que íbamos a llegar a utilizar estas herramientas. Entonces, doctor, agradecemos mucho el tiempo que ha dado hacia nosotros y pues no me queda más que agradecerle. Plenamente es un agradecimiento en nombre de la universidad, de la licenciada. Ella hubiese querido hacerlo, pero su audio no está bien. Entonces ella me comentaba que está muy agradecida con usted por el tiempo brindado a nosotros como estudiantes. Entonces, doctor, yo le dejo la palabra ya para que usted pues nos aconseje un poquito más como estudiantes y como guatemaltecos que somos. Y nuevamente hago mi réplica de agradecimiento hacia usted por compartir el conocimiento con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y mi único consejo es tratar de forjarnos un pensamiento crítico capaz de explicarnos el mundo desde perspectivas concretas, no caer en especulaciones, ni en temores, ni en suposiciones mágicas, religiosas, tipo. Para entender el mundo lo que hace falta es tener capacidad crítica, capacidad de análisis, y eso se adquiere estudiando, se adquiere leyendo, se adquiere por medio del código letrado, no solo viendo películas, ni videojuegos, ni estando interconectado, ¿no? Eso es una pérdida de tiempo. Así que mi único consejo es ese, ¿no? Si somos estudiantes, ejerzamos nuestro derecho a vivir en un mundo del conocimiento crítico, práctico, no en una burbuja de aire. Así que reitero, gracias a la licenciada Mariaca por su invitación y con mucho gusto estoy aquí para servirles a ustedes. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto.